Doctor, una consulta y para grabar la clase, porque generalmente me sale acá. Te tiene que dar. ¿Quién entró primero? Yo, doctor. Justamente. Debes tener los privilegios de. Sí. Acá, grabar. Ya. En esta computadora, ya. Recording in progress. Tienes espacio en tu computadora porque. Buenos días con todos. Agradecerles de nuevo su presencia al curso que iniciamos de Retina y Vitrio, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, el día de hoy arrancamos el curso. Esperamos que todos nos puedan acompañar como todos los días. El día de hoy vamos a tener la presencia de la doctora Elizabeth Vázquez, que es nuestra médico residente de primer año, quien nos va a hablar del tema de la anatomía e histología de la retina y el vitrio. Cabe mencionar y recalcar que la doctora Vázquez realizó su pregrado en la Universidad Privada Antenor Orrego y se encuentra actualmente realizando la especialidad en oftalmología en nuestra sede, Universidad Peruano Cayetano Heredia. Elizabeth, agradecerte por anticipado, la clase sé que va a estar muy buena y te dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos, un gusto compartir esta ponencia con ustedes y bueno, como ya dijo la doctora, bienvenidos al inicio del curso de retina por el Hospital Arzobispo Loaiza, el Servicio de Oftalmología. Hoy vamos a hablar un poco de la anatomía e histología de la retina y el vitrio. Decidí iniciar por introducir un poco sobre las generalidades del vitrio. Bueno, como sabemos, la cavidad vítrea es la cavidad más grande del globo ocular, ocupa aproximadamente 2/3 de este. El vitrio, que está contenido en esta, constituye un gel viscoelástico transparente, conformado en su mayoría, casi un 98%, por agua, con un peso de 3.9 gramos y un índice refractivo de 1.33. Constituye una esfera con una depresión anterior, llamada fosa hialoidea, también se denomina fosa papilar. Contiene dos porciones, una zona cortical y un vítreo central. Aquí vamos a hablar un poco de su límite anterior, que como ya dijimos es la fosa patelar. Sin embargo, en el vitrio vamos a encontrar, sobre todo en la periferia, en la zona cortical, varias zonas de condensación. Por ejemplo, aquí alrededor de la hora serrata vamos a encontrar la base vitrea, que tiene un grosor de aproximadamente 0.3 a 0.4 milímetros. También tiene en la zona ya más central lo que denominamos los tractos. Tiene 3 tractos. El tracto prerretinal, que es un poco más periférico y tiene una cantidad más densa de colágeno. El tracto intermedio y el tracto retrolental. Vamos a ver que en los humanos el tracto retrolental y el tracto intermedio tienen una constitución un poco más líquida que en otras especies. Bueno. En cuanto a la histología, vamos a encontrar que el vitrio es un gel viscoelástico esencialmente acelular, constituido por ácido hialurónico y colágeno. Sin embargo, si tuviéramos que encontrar una célula en él, que se puede dar en algunos casos, vamos a encontrar hialocitos. Los hialocitos son células que comparten características morfológicas, principalmente de los macrófagos de la médula ósea, y se van a encontrar en mayor cantidad en respuesta a estímulos inflamatorios. Por ejemplo, en los casos de uveitis es mucho más probable que encontremos mayor densidad de hialocitos en el vitrio. Como ya dijimos, está compuesto por ácido hialurónico y colágeno tipo 2. Las fibras delgadas de colágeno de 8 a 12 nanómetros de colágeno tipo 2 son las que rodean al ácido hialurónico, forman condensaciones más fuertes. Contrario a lo que se piensa, la consistencia más rígida, por así decirlo, del vitrio, no la da el ácido hialurónico, sino la del colágeno, principalmente el tipo 2, que es el más abundante. El tipo 9 también tiene más presencia, pero a nivel central. A nivel periférico encontramos más colágeno tipo 2. También encontramos en el vitrio fibronectina, fibrilina y opticina. El colágeno, como ya dijimos, se encuentra en menor densidad en el vitrio central, ya que este es más líquido. En el vitrio central vamos a encontrar también, y lo podemos ver en esta imagen, el canal de Croquet.
El canal de Cloquet es un remanente de la arteria hialoidea, que en la etapa fetal va a irrigar el vitrio y el cristalino. Ya en la etapa adulta, el canal de Cloquet simplemente es un canal que comunica y mantiene la permeabilidad de este con la difusión de un material líquido, que es de características bastante similares a las del vitrio central. Como ya dijimos, el tracto preretinal y el tracto retrolenticular y el tracto intermedio tienen características semilíquidas en el ojo humano. Estos mismos tractos, que son los tractos un poco más centrales, tienden a ser móviles y cambiar durante los movimientos oculares, cosa que no sucede con el tracto preretinal. Además, es importante recalcar la degeneración vítrea. La degeneración vítrea va a constituir la formación de depósitos líquidos que tienden a ubicarse un poco más en la periferia conforme avanza la edad del adulto. Estos pueden llegarse a percibir como miodesopsias. Si ya hay un desprendimiento vítreo un poquito más considerable a partir ya de los 25 años, empiezan los pacientes a percibir estas miodesopsias. Esto es todo lo que vamos a aportar respecto al vitrio y su histología, ya que eso tiene una constitución bastante más simple que la retina. La retina es, como ya sabemos, un tejido neuroepitelial que comprende una porción neurosensorial, también denominada retina neurosensorial, en la parte interna, y en la parte externa podemos encontrar el epitelio pigmentado. Es importante porque es extenso, cubre aproximadamente los 3/4 de la parte interna del globo ocular con un área de 1206 milímetros cuadrados. Su límite anterior vamos a encontrar la hora cerrada. Ya mencionamos. La hora cerrada va a ser el límite anterior de la retina. Sin embargo, vamos a ver que se ubica aproximadamente 7 milímetros posterior al limbo corneal en el lado temporal y 6 milímetros posterior al limbo corneal en el lado nasal. Mide aproximadamente 2.1 milímetros en el sector temporal y 0.7 a 0.8 milímetros en el sector nasal. Bueno, la retina, al constituir un tejido neurosensorial, va a constituir el origen de las fibras nerviosas que se van a dirigir al disco óptico y finalmente van a salir del globo ocular formando el nervio óptico. En cuanto a medidas un poco más específicas de la retina, vamos a hablar de su espesor y diámetro. El espesor vamos a encontrarlo variable en las distintas porciones de la retina. A nivel de la hora serrata va a ser aproximadamente de 0.11 milímetros, de 0.18 milímetros en el ecuador, de 0.10 milímetros, como vemos aquí a nivel de la fóvea, pero de 0.23 milímetros en la región perifóvea. Vamos a hablar próximamente de las regiones de la retina y del polo posterior. En cuanto al diámetro de la retina, vamos a encontrar un diámetro de 24 milímetros en vertical y horizontal a nivel del ecuador. Cuando una persona percibe una imagen en su visión periférica, esta puede centrar, o sea, los humanos y los primates evolucionados tienen la capacidad de percibir una imagen en la visión periférica y decidir centrar su atención en esa imagen. Esto es gracias a la mácula. Cuando decidimos fijar nuestra atención en un punto determinado, fijamos ahí nuestra zona de mayor visión. Esta es la mácula que va a constituir el área central de la retina. La mácula va a estar delimitada por las arcadas temporales de los vasos, ¿no? De los vasos retinianos. El diámetro aproximado es de 5.5 a 6 milímetros. Como ya dijimos, es el área de mejor visión. Entonces vamos a encontrar aquí la mayor concentración de conos. Es el área que contiene la mayor cantidad de capas de células ganglionarias. Podemos encontrar aquí más de 2, pero lo normal o lo más frecuente es que encontremos más de 5 en el humano. Y vamos a encontrar en ella pigmentos xantófilos, como luteína y zeaxantina. La función de estos pigmentos va a constituir absorber las longitudes de onda azules. Como ya dijimos, el espesor de la retina va a variar en la disposición de la mácula. En cuanto a la
vamos a hablar las partes de la mácula. En la zona central de la mácula vamos a encontrar a la fóvea, un diámetro de 1.5 milímetros. Va a estar esta en el centro de la mácula. Vamos a encontrar en ella una alta densidad de conos por milímetro cuadrado, de aproximadamente 120.000 conos por milímetro. En esta porción vamos a encontrar una relación celular de 1:1 entre las células del epitelio pigmentario, los conos, las células dipolares y las células ganglionarias. La foveola va a presentar el área central dentro del área central de la mácula, es decir, va a constituir una depresión de aproximadamente 350 micras. Tiene una distribución centrífuga de células bipolares y ganglionares y va a constituir una región avascular en la retina. Esta depresión, va a carecer de algunas estructuras internas de la retina. Debido a ello, genera esta conformación. Luego vamos a hablar un poco más de cómo se distribuyen algunas capas de la retina en esta región en especial. Luego tenemos el humbo, que constituye la zona aún más central, que aquí encontramos, es la región que abarca de 150 a 200 micras más centrales dentro de la foveola. Esta se dice y especifica que es la zona de mejor agudeza visual, incluso dentro de la foveola, ya que la densidad de conos que vamos a encontrar aquí es la más alta de toda la retina, de 385.000 conos por milímetro cuadrado. Ya. La zona parafoveal es la zona donde vamos a encontrar una retina más gruesa. Vimos ahí que el espesor era de 0.23 milímetros. Aquí encontramos células bipolares y ganglionares ya en múltiples capas y tiene un espesor que rodea la fóvea de aproximadamente 0.5 milímetros. La zona perifoveal ya va a constituir una zona más amplia que ya llega a las arcadas. Es una región de 1.5 milímetros que va a rodear la parafoveola y su borde anterior va a marcar el límite de la mácula, en contacto ya con las arcadas temporales, ¿no? Bien, bueno, aquí es lo que explicamos de la mayor densidad de fotorreceptores, específicamente de los conos, a nivel de la foveola y a nivel incluso mayor en el humor. La periferia de la retina la vamos a dividir principalmente en 4 sectores. La periferia es lo que vemos más allá del polo posterior. El polo posterior es lo que hablamos aquí. En la periferia vamos a encontrar primero la periferia posterior, que va a estar dada va a ser la más cercana al polo posterior y que va a tener un ancho de 1.5 milímetros. La periferia media o ecuador va a estar posterior a la periferia posterior, valga la redundancia. Va a tener un ancho de 3 milímetros. La periferia lejana ya va a ser más amplia, va a tener 6 milímetros de ancho y ya va a estar en contacto con la hora serrata. Precisamente la periferia extrema va a ser aquella que se refiere a la hora serrata y a la pars plana. Bueno, ya va a ser como que el límite más anterior de la retina, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de la circulación. La circulación retiniana es importante que tengamos en cuenta que va a estar constituida por 2 sistemas. Vamos a tener aquí a los vasos retinianos y a los vasos coroideos. Lo importante de ambos sistemas es que derivan de la arteria oftálmica, entonces tienen un origen en común. Por eso su afectación puede ser similar. La arteria oftálmica rama de la arteria carótida. Para el sistema coroideo nos va a dar las arterias ciliares posteriores. Estas las encontramos frecuentemente divididas en medial y lateral. Y para el sistema central, para el sistema de circulación retiniana, que sería un poco más específico, va a estar dado por la irrigación de la arteria central de la retina. Entonces vamos a hablar un poco de la circulación coroidea. Y la circulación coroidea va a estar dada en la distribución de 2 plexos. Sin embargo, vamos a hablar primero de las arterias coroideas múltiples cortas. Las arterias coroideas cortas
y van a ser múltiples. Su ingreso al globo ocular va a ser peripapilar y macular aquí posterior, y van a formar, debido a su ingreso, la circulación coroidea posterior. Van a formar un plexo que está posterior en el ojo. En cambio, las arterias largas que van a estar aquí, las arterias coroideas posteriores largas van a tener su ingreso también cercanas al nervio óptico, sin embargo un poco más anterior a este, y se van a unir a las arterias ciliares anteriores, formando así la circulación coroidea anterior. El drenaje de la circulación coroidea, por otro lado, se va a llevar a cabo a través de las venas vorticosas, o venas del vortex, que van a estar aquí, aquí. Son 4 o 7 venas que se van a distribuir un poco con mayor densidad en el ecuador, van a drenar a las venas orbitarias, y estas van a dividir su drenaje en superior e inferior. Las venas orbitarias superiores van a ir a drenar directamente al seno cavernoso, y las venas orbitarias inferiores van a drenar al plexo pterigoideo. Esta es la distribución de la circulación coroidea. Bueno, y tenemos la circulación retiniana. La circulación retiniana, como ya dijimos, va a estar dada por la arteria central de la retina. Esta arteria va a discurrir dentro de la vaina del nervio óptico. Va a penetrar en esta vaina, a ingresar a aproximadamente 12 milímetros posterior al globo ocular, a la pared posterior del globo ocular, y va a aportar, debido a su ingreso, a la circulación peripapilar. Va a dividirse antes de su salida en la papila, va a realizar su división. Su división va a ser en superior e inferior, y a la vez la porción superior se va a dividir en temporal y nasal, y la porción inferior, disculpen aquí dice interior, pero es inferior, también se va a dividir en temporal y nasal. Vamos a ver que se va a formar el plexo capilar superficial debajo de la capa. Esta va a formar también 2 plexos. En el anterior eran 2 circulaciones, no teníamos la circulación anterior, la anterior y la posterior. Aquí vamos a tener 2 plexos que se van a distribuir en las capas de la retina. El plexo capilar superficial va a estar debajo de la capa de fibras nerviosas, específicamente en la capa de células ganglionares, y el plexo capilar profundo, que va a estar ubicado en la capa nuclear interna. Bueno, hay una variación de aproximadamente el 10% de la población. Es una variación anatómica en el cual el haz papilomacular y la mácula van a encontrarse irrigados no por la circulación retiniana, sino por la arteria cilio-retiniana, que, bueno, va a ser independiente a la arteria central de la retina, así que va a constituir otro tipo de circulación. En cuanto al drenaje venoso retiniano, va a seguir el trayecto de la circulación arterial. Se van a fusionar las venas a nivel de la papila y van a formar de la misma dirección que sale la arteria central de la retina, van a formar la vena central de la retina. Y esta va a drenar de manera directa en el seno cavernoso. También hay una alteración anatómica en la que en algunas personas esta vena no va directamente al seno cavernoso, sino primero drena en la vena oftálmica. Pero esta variante anatómica hace que de igual manera el drenaje llegue al seno cavernoso finalmente. Ahora vamos a hablar un poco más de la histología de la retina. Es importante, y como ya mencionamos, la retina es un tejido neurosensorial, va a tener 2 porciones, ¿no? La retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Sin embargo, para su distribución histológica se mencionan las dos conformaciones de la retina como una sola y se dividen en 10 capas. Siendo el epitelio pigmentado de la retina la primera capa, de externo hacia interno. Estamos hablando de que el epitelio pigmentado es la capa externa que está en relación a la curia capilaris, y la membrana limitante interna va a ser la capa más interna que está en relación ya a la cavidad pípila. Ya, eso sería en cuanto a la distribución, ¿no?, anatómica. Vamos a hablar ahora una por una de las 10 capas. Vamos a iniciar por la más externa, que va a ser el epitelio pigmentado de la retina. Bueno, este va a ser una capa, una monocapa de células hexagonales, como vamos a ver en esta imagen,
que miden aproximadamente 16 micras de diámetro, con una altitud de 10 a 14 micras. Tienen uniones estrechas entre sí, son la prudence, son estas uniones, y se llama epitelio pigmentado debido a su alta concentración de gránulos de melanina. Estos gránulos van a dedicarse a absorber fuertes estímulos luminosos y rayos UV y reducen el daño que se puede causar por radicales libres. También contienen, bueno, estos gránulos van a denominarse melanosomas. Las funciones principales están constituidas por sus diversas partes, los lisosomas, los fagosomas, el aparato del Golgi, y van a ser principalmente la formación de la barrera hematorretiniana, la síntesis y regeneración de los fotopigmentos que van a estar dados van a derivar siguiendo su eliminación a partir de los conocibastones, de los fotorreceptores. Van a permitir la absorción de la luz que tiende a dispersarse en la retina y bueno, van a también ayudar en la síntesis y modulación de factores de crecimiento. También va a permitir, gracias a los fagosomas, la fagocitosis de materiales de desecho para su eliminación. Una porción importante es importante mencionar la porción basal. Bueno, va a estar ubicada en la porción basal del epitelio pigmentado de la retina, que es la membrana de Bruch, y esta va a estar constituida por 5 capas. La primera capa va a ser precisamente la membrana basal del epitelio pigmentado. Luego va a tener una zona colágena laxa interna, una capa media de fibras elásticas, una zona colágena laxa externa, y finalmente, hacia más externa, la membrana basal del endotelio de la curia capilar. Esta membrana de Bruch va a ser principalmente la zona de depósito de residuos que se van a ir almacenando durante la vida adulta. Un material fagocitado por los fagosomas del epitelio pigmentado de la retina va a tender a acumularse en esta región de manera un poco más densa conforme avanza la edad de las personas. En la siguiente capa, no se ven claramente las capas, pero la siguiente capa, aquí vamos a ver las capas enumeradas. Entonces, ya hablamos del epitelio pigmentario, que constituiría la primera capa, también la membrana de Bruch, que está aquí, ¿no? Antes de la primera capa, por así decirlo, de manera más externa. Ahora vamos a hablar de la capa de fotorreceptores, que es la capa de conocibastones. Ya, esta parte en la que estamos entrando es ya la retina neurosensorial, que va a ser la región donde se realiza la conducción de los impulsos como respuestas a estímulos eléctricos que va a recibir la retina. Estas 9 capas que continúan van a conformar el interior con respecto al epitelio pigmentado, ¿no? Entonces, la primera capa dentro de estas 9 capas va a ser la capa de fotorreceptores. Y esta capa de fotorreceptores vamos a encontrar a los conos y a los bastones. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre estos dos tipos celulares. Bueno, los bastones son ampliamente más abundantes que los conos. Son células con una densidad de aproximadamente 115 millones de distribución periférica en toda la retina, excepto en la foveola. En la foveola no vamos a encontrar bastones. Ahí, por el contrario, encontramos la mayor densidad de conos de toda la retina. El bastón va a ser una célula cuya función principal es la de sensibilidad al contraste, al brillo y al movimiento. Va a ser una célula que va a ayudar mucho en lo que es la visión nocturna, la visión con poco estímulo, ya que su sensibilidad a los estímulos es bastante alta. Es una célula larga, tiene una longitud de 100 a 120 micras, y lo que vamos a ver, su principal componente en el segmento externo va a ser la rodopsina, que va a permitir la percepción de luz azul-verde. Entonces, bueno, vamos a encontrar porciones comunes a ambas células, que son el segmento externo, que va a ser aquel que está en mayor contacto con el epitelio pigmentario, el
pigmento de aquí va a irse eliminando de manera, por así decirlo, vertical hacia inferior y va a entrar en contacto para su eliminación con el epitelio secundario. El segmento interno, que va a tener la mayor densidad de mitocondrias, vamos a encontrar una mayor densidad de mitocondrias en los bastones, y este segmento interno va a tener una aleta. En la aleta va a permitir su comunicación con la célula de Müller para formar la capa limitante externa. Posteriormente vamos a hablar de la función de la célula de Müller, pero les adelanto que es una célula glial cuya mayor función es constitutiva en la retina. Luego vamos a encontrar su núcleo, la fibra interna de esta célula, que va a entrar en contacto con la laminilla presináptica, que va a ser un pedículo en el caso de los conos, y en el caso de los bastones va a ser va a tener una forma más bien esferoidal. En cuanto a las, esto es en cuanto a las características comunes en estas células. Ahora nuevamente les hablaré un poco más de los conos. Los conos tienen una densidad bastante menor, de 6.5 millones, que va a tender a acumularse un poco más en la porción central de la retina, en la mácula, de mayor distribución en la mácula, especialmente en la foveola. La función de los conos va a ser la resolución fina, y va a mejorar la resolución espacial y la visión a colores. Es una célula bastante más corta que los bastones, de 65 a 75 micras, y vamos a encontrar, va a tener tipos esta célula. En los mamíferos evolucionados va a tener dos tipos. Vamos a hablar de una retina bicromática. Vamos a encontrar conos azules y conos rojos. Sin embargo, en los primates evolucionados y en los humanos vamos a encontrar tres tipos de conos. Hablamos de una retina tricromática. Esta variación en los tipos va de acuerdo a los colores y va a estar dada por la sensibilidad que tengan estas células a la longitud de onda. Los conos azules van a tener una sensibilidad a longitudes de onda un poco más cortas, los verdes a longitudes de onda intermedias, y los conos rojos van a tener una sensibilidad más alta a longitudes de onda más largas. Bueno, eso en cuanto a la primera capa de la neuronas sensorial. Bueno, la segunda capa, esa es la segunda capa de la retina. La tercera capa va a estar dada por la membrana limitante externa. Ya les adelanté un poco de eso, que constituye la unión del segmento interno con las células de Müller, ¿no? Las sinapsis que van a ser estas células. Luego tenemos la capa nuclear externa, que va a estar dada precisamente por los núcleos de los conos y bastones. Normalmente vamos a encontrar en toda la retina aproximadamente 5 filas, una distribución de 5 filas nucleares conformando esta capa nuclear externa. Sin embargo, cuando hay mayor densidad de conos en la parafobia, va a incrementar las filas de núcleos y pueden ser de 8 a 10. La capa plexiforme externa va a estar dada por la sinapsis entre las porciones pediculares de los conos y las porciones de las laminillas, o sea, la última porción de los bastones, y bueno, su sinapsis con las células bipolares y horizontales. Vamos a ver que en la parafobia esta distribución, en la mácula va a tener una distribución radiada debido a la forma en la que conectan estas células, y va a denominarse capa de Henle. En la capa nuclear interna vamos a ver diferentes tipos celulares, de los cuales vamos a ver a continuación. Ahí vamos a hablar un poco más de las células de Müller, de las células horizontales, bipolares, macrinas e interplexiformes. En cuanto a las células bipolares, la función principal de estas células va a ser la de recibir estímulos de los fotorreceptores y conducirlos a capas más internas. En la retina humana vamos a tener 10 tipos de células bipolares.
Estas células son de las más importantes ya que van a constituir la conexión casi directa de los fotorreceptores con las células ganglionares y van a encargarse de que el estímulo pase adecuadamente y llegue al sistema nervioso central, ¿no? A través de las células ganglionares. Luego tenemos las células horizontales que van a encontrarse en la porción un poco más externa, van a constituir una conexión entre los axones terminales de los fotorreceptores. Y bueno, lo que van a hacer principalmente con las células bipolares también es una función moduladora de señales, ¿no? A veces modificando un poco la señal en cuanto a su intensidad. Vamos a tener dos tipos de células horizontales. Y tenemos también las células hemacrinas, que van a estar en la parte más interna, van a estar en contacto con las células bipolares, y las células ganglionares van a constituir un intermediario que también procura una función moduladora de estímulos que tal vez podrían ser un poco más elevados y dañar ciertas partes de la retina, ¿no? Vamos a tener 30 tipos de células hemacrinas, siendo una distribución más amplia en cuanto a su variedad. Tenemos las células interplexiformes, que van a constituir ramificaciones ramificaciones que se distribuyen a la plexiforme externa y van a hacer sinapsis con los pedículos de los conos y dendritas de las células bipolares. La función de estas es la retroalimentación de señales inversa. Todas las otras células van a tener una distribución de llevar la señal de la retina externa a la retina interna, ¿no? Procurando que ésta llegue rápidamente a la célula ganglionar y sea llevada al sistema nervioso central. En cambio, esta célula interplexiforme va a constituir la manera en la que la retina interna responde a un estímulo de manera retroalimentativa, llevando señales así, ¿no? De la retina interna a la retina externa. Y finalmente las células de Müller, que ya las mencionamos bastante, que van a ser prolongaciones que recorren casi todo el espesor de la retina neurosensorial, y bueno, son células gliales de soporte estructural básicamente, ¿no? Que van a permitir la formación de la capa plexiforme externa. En cuanto, bueno, eso hablamos en la capa nuclear interna. La capa plexiforme externa va a estar dada por los axones de conexión entre estas células de la capa nuclear interna con las células ganglionares, una red de axones y dendritas, ¿no? Que va a permitir la sinapsis de estas. Y la capa de células ganglionares, vamos a encontrar aquí los cuerpos neuronales de las células ganglionares, la redundancia, que van a hacer sinapsis con las células bipolares y se van a encargar de transmitir las señales hacia el sistema nervioso central. Vamos a encontrar aquí de 15 a 20 tipos distribuidos en una fila. En toda la retina van a estar distribuidos en una única fila. Sin embargo, en la foveola vamos a encontrar un incremento de estos y podemos hallar hasta 10 filas. Luego tenemos la capa de fibras nerviosas, que ya es la penúltima capa. Esta capa va a estar constituida por los axones ya de las células ganglionales, que van a terminar uniéndose todos a nivel de la pupila y formando el nervio óptico. Esta capa, sin embargo, no va a ser constante en toda la retina, ya que no va a llegar, no va a existir en la fóvea vascular, ni tampoco en la hora cerrada. En esta capa, además de los axones, se van a encontrar abundantes células de la glía, que son los astrocitos, y ya sabemos que cuando se forma el nervio óptico, se va a mielinizar por fuera del globo ocular, ¿no? Para llegar hasta el cuerpo geniculado externo. Finalmente, la última capa, que sería la capa limitante interna, va a ser aquella que recubre la retina en su contacto con el vitrio y va a estar formada por las partes internas de los astrocitos y de las células de núcleo. Esta va a permitir la conformación final del espesor total de la retina. Y bueno, esto es todo cuanto tengo para aportar respecto al tema. Espero sus preguntas o dudas. Muchas gracias, Elizabeth. La información ha estado, ¿no?, muy bien resumida. Aún no contamos con preguntas en el chat. Doctor Barriga, le doy el pase para revisar algún comentario adicional. Tenía varios. Quiero saber si me escuchan bien, Elizabeth, ¿me escuchas? Doctor, se escucha un poco bajo. A ver, espere. Cambia el tono de la cámara, ahí en audio, o altavoz. No sé si ustedes escuchan bien. Ahora.
Ya, ahí se escucha bastante mejor. ¿Me escucha mejor? Sí, sí, doctor. No, es que el micrófono, No, si trabaja un poco y el micrófono tiene que cambiar. el micrófono está bien, pues es la cámara web que vamos a poner. ¿Qué tal nos escuchas, Elizabeth? Sí, doctor, se escucha bien. Un poquito distorsionado, pero bastante bien para, creo, la distancia que tiene a la computadora. Bien, has hecho una presentación clásica de lo que corresponde a la anatomía y histología de la retina y el vitrio. Y como tal, porque he visto tus fuentes, hay cierta información que no reciente, relativamente moderna, por decirlo de alguna manera, que no has mencionado y que vale la pena comentarlo. A ver, lo tenía en orden. Primero, cuando hablaste del vitrio, a veces es difícil entender por qué la base del vitrio es tan difícil de intervenir quirúrgicamente. Acá estaba con nosotros Renzo, que puede dar fe de eso. Entrar a la base del vitrio y tratar de eliminar el vitrio en esa zona siempre es una cuestión muy complicada. Hay que hacerlo con mucha paciencia porque la adhesión que tiene esa zona hacia la pared posterior del globo ocular muy intensa, ¿no? Alguna vez escuché mencionar que esa adhesión se parece mucho, para quienes han comido alguna vez conchitas a la parmesana. Cuando uno se come una conchita, queda un callito al final en la caparazón. Ese callito, si uno lo trata de sacar, es muy difícil. A menos que le meta cuchillo, no hay forma de sacarlo por arrancamiento. El vitrio es más o menos igual. El vitrio en esa zona, o lo cortas, o se desprende toda la retina. Se tratan de jalarlo desde ahí porque no está demasiado adherido. Entonces, esa zona que es tan importante para muchas de las patologías de la retina periférica, sobre todo que tienen que ver con el desprendimiento de retina, hay que tratar de entenderla y conocerla de esa manera, ¿no? Entonces, tú lo mencionaste, es una zona muy importante, está bien delimitada ahí donde la has puesto, y bueno, lo que hay que aprender es a imaginarse que cualquier cosa que esté en esa zona, llegar a ella atravesando es bien complicado porque la base del vitrio es una estructura muy densa, muy sólida, por darle algún nombre a esa zona, y difícil de manipular quirúrgicamente. Luego está el tema de la vascularización. Tú has hablado de dos plexos vasculares retinianos, que era lo que conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero a raíz de los estudios que se están haciendo con angio-OCT, ya en este momento están descritas hasta 4 capas vasculares a nivel de la mácula, básicamente, ¿no? En el resto de la retina parece que fueran entre 2 y 3, porque la intermedia se ve en varios lugares ya periféricos a la mácula, pero les repito que los estudios, los últimos estudios con angio-OCT están descubriendo plexos aparentemente independientes, diferentes a lo que se describe clásicamente en la anatomía de la vasculatura retiniana. Así que en eso tenemos que estar atentos porque cada vez es posible hacer lo que se está haciendo ahora, ¿no? Llegar a ver cosas que antes no veíamos con angioprotesinografía convencional, que nunca pudimos ver con la oftalmoscopía, ¿no? Y que ahora se están haciendo pues evidentes cada vez más, ¿no? Entonces, y probablemente estén relacionadas con cierto tipo de patología que vamos a ver más adelante y que las perderíamos de vista si no tomamos en cuenta esta novedad que hay con respecto a la anatomía de la vasculatura retiniana.
Lo mismo ocurre con las células de Müller, ¿no? Las células de Müller ya hace mucho tiempo dejaron de ser solamente una estructura de sostén. Las células de Müller tienen una actividad muy parecida, salvando las distancias con las células del epitelio pigmentario. Es una célula metabólicamente muy activa y que tiene mucho que ver en muchas patologías retinianas que las estamos descubriendo ahora que se están haciendo estudios cada vez más finos a nivel molecular, ya no se hacen estudios a nivel tisular. Eso ya pasó a la historia. Este es un estudio tisular, esto que estamos viendo ahorita en la imagen, es un estudio tisular. Ahora se están haciendo estudios moleculares. Ese tipo de estudios se han descubierto, pues, cómo intervienen las células de Müller en la degeneración macular relacionada con la edad, por ejemplo. Ellas tienen que ver mucho con la activación de complemento y todo lo que tiene que ver con el componente inflamatorio de la degeneración macular antes de llegar a la atrofia, ¿no? También tienen que ver, tú lo mencionaste, pero hay que tenerlo presente siempre, cuando nosotros hacemos una cirugía de membrana limitante interna, hay que tener en cuenta que estamos arrancando el segmento más interno de la célula de Müller, porque la célula de Müller atraviesa toda la retina. Y cuando sacamos la membrana limitante interna, estamos arrancando en realidad esos segmentos externos, por decirlo de alguna manera, de la membrana de Müller que están llegando hasta esa zona y que son las que se adhieren, dicho sea de paso, al vítreo. Por eso es que mucha gente